Hola nuevamente, querida iglesia, amigos, pues sobre todo familia. Creo que me he puesto a pensar en ese tiempo realmente lo que somos y somos hermanos en Cristo Jesús. No sé cómo va su semana, yo desde esta semana estoy trabajando en la casa. No sé si ya quiera saltar por la ventana, no sé si lleva todo el día conviviendo con su mamá, su hermano, su esposa, la mascota. Pero seguro que este tiempo ha sido para todos algo nuevo, es una nueva dinámica y sobre todo es algo retador. El mensaje que tiene el Señor para nosotros el día de hoy es algo así como cuando estábamos pequeños y usted lo hacían comer frijoles o le hacían comer verduras. Usted sentaba en la mesa, le ponían el plato de verdura y dice, cómetelas, le decía a tu mamá o su papá, cómete la verdura. Pero no quiero, yo no quiero verduras, que la tienes que comer. Yo no quiero. ¿Por qué me las tengo que comer? Y tu mamá decía, no lo entiendes ahora, pero más adelante lo vas a entender. Eso es para tu bien. Lo mismo pasaba cuando nos iban a poner una vacuna. Nos tenía que aplicar la inyección, nuestra mamá nos llevaba de la mano, le decía a la enfermera, aquí vengo a vacunarlo, y uno aterrado ve la jeringa, ve la aguja. Mamá, pero ¿por qué me tienes que vacunar? ¿Por qué? Decía, ahora no lo vas a entender, pero más adelante lo vas a entender. Eso significa que de pronto hay muchas cosas que en el momento de nuestra vida no podemos comprenderlas. No sabemos por qué pasan o para qué pasan. No sabemos por qué a veces las cosas que vemos malas en el momento tenemos que hacerlas. Pero recuerdo que va pasando el tiempo y ahora que soy grande entiendo muchas cosas de las cuales por qué no me dejaban hacer tal cosa. Porque me decían, ten cuidado al practicar tal deporte. Ten cuidado en tus estudios, tienes que estudiar. Ten cuidado en tu relación con Dios, porque si la descuidas, fácilmente te enfrías. Hay muchas cosas que nos han dicho en algún momento que no entendemos. Pero más adelante podemos decir, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, oh, mi hermano que me dio este consejo, el pastor de la iglesia tenía razón. Ahora lo entiendo. Y hoy vamos a ver una porción de la Biblia, de las Escrituras, en la cual Cristo Jesús dice eso. Dice ustedes, ahora no lo entienden, pero lo entenderás después. Les pido que en este momento usted pueda estar concentrado en la palabra de Dios, que pueda tener su Biblia a la mano, que pueda abrirla, que pueda disponer este tiempo para escuchar no a mí, sino a nuestro Dios. Y que el pasaje que leamos hoy, la palabra de Dios, pueda transformar nuestros corazones, pueda transformar nuestra vida. Sé que a veces nos acostamos ahora en la noche y cuando hay un tiempo de crisis, cuando hay un tiempo de lucha, de pruebas, deseamos solo abrir nuestros ojos y que todo haya pasado. Lamentablemente no lo puedo decir que las cosas funcionen así en la vida real. Pero lo que sí le puedo decir es que tenemos un Dios que está con nosotros. Lo que sí le puedo decir es que hay un Dios vivo que tiene cuidado de nosotros, quienes somos sus hijos. Tiene un cuidado de aquellos a los que ha amado. Y quiere que el pecador se arrepienta y esté a su lado. Por favor, acompáñenme entonces, abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 13. Y vamos, el pasaje principal el día de hoy es Juan capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 17, ¿vale? Vamos a leer Juan 1 al 17. Juan 13, versículo 1 al versículo 17. Tantos versículos tranquilos. Lo bueno de este momento es que tenemos el tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios, voy a leerlo en la nueva versión internacional. Vamos a leerlo todo una sola vez. ¿Le parece? Y después profundizamos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor,
¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Les he puesto de ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Permítame orar nuevamente. Mi Señor, mi Dios, permite que hoy podamos entender esto. Permite que hoy nuestro corazón duro de piedra pueda aceptar esta verdad en nuestras vidas. Permite que hoy sea el momento en que se abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones se transformen, Padre, conforme a lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Y ahora no entiendes lo que estoy haciendo? Le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. Lo dijo nuestro Señor Jesús, dirigiéndose a su audiencia, principalmente a Pedro. Entonces vamos a explorar hoy este capítulo. Vamos a ver qué quiere Dios para nuestras vidas. Pero antes de iniciar, quisiera decirles, ¿con quién estaba el Señor? ¿Con quiénes estaba? Estaba con 12 personas, 12 varones, en un aposento, en un sitio donde ya sabía que iba a celebrar la última cena, la última vez que comerían juntos. A su alrededor estaban hombres que durante años habían comido con él, habían llorado, se habían reído, habían sido perseguidos, habían llorado, estaban tristes, en algunos momentos estaban alegres, habían pasado por enfermedad, familiares de ellos, estaban ahí reunidos. Era un momento de intimidad. Dentro de ellos había uno que lo traicionaría esa noche. ¿Saben por qué? Porque como dijo alguien, porque no todo el que inicia contigo puede terminar contigo. Porque no todo el que está caminando junto a ti ahora va a estar hasta el final. ¿Saben por qué? Porque la traición puede presentarse en cualquier momento. Y la lealtad sobre todo, es un valor tan preciado que no se puede conseguir de gente barata. Es increíble, ¿no? Vamos a poner entonces nuestro universo en este momento. Estaba Jesús con sus 12 apóstoles, llegaba el momento, pero vamos al versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Jesús sabía que llegaba el momento en el cual tendría que hacer aquello por lo cual él había nacido. Había nacido para morir por nuestros pecados, por aquello que nos separa de ese Dios 3 veces santo. Sabía que llegaba ese momento. Qué momento de tensión, ¿no? Qué momento de lucha, qué momento de conflicto interno, qué momento en el cual tenía que cumplir y obedecer a su Padre. Había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y quiero que le preste atención a esto. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué clase de amor es ese? Un amor dispuesto a ir a morir en una cruz, siendo inocente por un pecador como tú y como yo. Los amó hasta el fin. No hubo ningún momento en que dejara de amarlo. No hubo ningún momento en que dijera,
dejo de amarte, tú que eres todo un pecador, tú que me pasas traicionando, tú que te pasas alejando de mí, tú que eres desleal. No, yo te voy a amar hasta el fin y te doy la oportunidad de que te acerques. Ese era el momento tan crucial en la vida de Jesús, tan crucial hace 2000 años. Llegó la hora de la cena que acabamos de compartir ahora, la cena recordando. Sí, vamos a comer, vamos a reír, vamos a divertirnos, pero era un momento tan serio, porque siendo los últimos momentos que podía compartir con sus 12 amigos, sus 12 discípulos, aunque uno lo iba a traicionar, debía escoger muy bien qué iba a decir. ¿Se ha puesto a pensar, si tienes un último momento que compartir con tus familiares, qué dirías? ¿Qué haríamos? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué cosa podríamos decirles para que quede en su corazón? Nuestro Jesús hizo algo mucho más grande. ¿Saben qué es? Que nuestro Jesús no hablaba por hablar, no decía, ve y haz tal cosa. Nuestro Jesús, como un buen líder debe serlo, daba el ejemplo. Nuestro Jesús decía, si amas, él amaba. Si decía, perdona, él perdonaba. Si decía, sirve, él servía. Cuando dice, no entiende, le dice a Pedro, no entiendes lo que estoy haciendo, espero que hoy nosotros podamos entender lo que hizo Jesús en ese momento. ¿Y saben lo que hizo en ese momento? Fue servir. Lo que hizo en ese momento fue humillarse. Lo que hizo en ese momento fue dar ejemplo. Y lo que hizo en ese momento fue impactar la vida de aquellos hombres a los cuales tenía que dejar y que se iban a quedar en este mundo difícil. Lo que hizo en ese momento fue tratar con su ejemplo de transformar vidas para que puedan ayudar a los demás. Eso es lo que espero en mi corazón, que podamos entenderlo hoy nosotros, desde la distancia, porque la distancia nunca puede ser una excusa para dejar de ser quienes somos, que somos hijos de Dios. Si el mundo te dice no hagas esto y va en contra de lo que dice Dios, entonces debes elegir quién eres realmente, a quién obedeces, si eres un hijo de Dios o no. Nosotros debemos saber a quién servimos y sobre todo a quién amamos. Ahí estaba Jesús. Era ese el momento. Pero ¿con quién estaba? Dijimos que con 12 personas. Y este mensaje va dirigido principalmente a los hijos de Dios. Entonces quiero hacer un alto acá. Me estás diciendo que el mensaje es para los hijos de Dios. Yo no soy un hijo de Dios. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Mi querido amigo, primero debes reconocer, como lo reconocimos algún día, que somos pecadores. Que ese problema tan grande llamado pecado, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, aquello de pronto oculto que sabemos que no está mal, perdón, perdón, no, se cayó la conexión. Les decía que el pecado nos separa de nuestro Dios. Y para ser un hijo de Dios, solo debemos creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Si eso es para ti real en este momento, el mensaje que tenemos, el mensaje que tiene Dios en este día, puedes amarlo, abrazarlo y ponerlo en práctica. No te invito a servir primero si no has solucionado tu relación con Dios. No te invito a servir, a trabajar, a ayudar a los demás si no has arreglado primero tu comunión con Dios.
si no has permitido que esa relación se restablezca. Te invito primero que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y aquellos que lo hemos hecho, pongamos en práctica hoy lo que el Señor nos dice. Llegó la hora de la cena, versículo 2 del capítulo 13. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Jesús sabía qué iba a pasar. ¿Y sabe qué hizo en ese momento? Sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que llegaba el momento de sufrir en la cruz, sabía que se iba a alejar de aquellos que amaba. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Increíble. Imagínense esta escena, ¿no? En ese tiempo las calles no había así como tenemos ahora, todas con pavimento, carros, etcétera. No, era tierra. Y si andabas, andaba en sandalias. Entonces imagínate esos pies de esos hombres, pies que habían caminado durante años, pies con callo, espero que se hayan cortado las uñas, pies de pronto sucios, realmente. Y el Señor Jesús se levanta, están los 12, ven que se levanta Jesús en medio, se quita el manto, toma una toalla, empieza a llenar agua, un recipiente y se acerca a los discípulos. Yo no me imagino la cara del primero, ve a Jesús agacharse de pronto y le toma los pies y los empieza a lavar. ¡Wow! Increíble. Increíble, ¿saben por qué? Porque lo que hizo Jesús en ese momento fue voltear el mundo de estos hombres. Con una acción volteó lo que todos tenemos hoy presente y consideramos que es lo correcto. En ese momento Jesús se humilló. En ese momento Jesús decidió tomar cada uno de sus pies y lavarlos. A los que había amado, los amó hasta el fin y les quería enseñar algo más, así como lo quiere enseñar a nosotros. ¿Cómo nos quiere enseñar a servir el día de hoy? Servir a los demás, sirviéndole a Él. Tomó los pies y empezó entonces a lavar los pies. Me imagino el primero, el segundo, el tercero. Y sigue más adelante y llega hasta donde Pedro. Imagínense, Pedro, un hombre de extremos. Un hombre que dice, ¿sabes qué? Yo moriría contigo, Jesús. O nunca te pase esto, Señor, que tengas que morir por nosotros. Yo nunca o yo siempre. Y le dice estas palabras. Señor, ¿tú a mí me vas a lavar los pies? Jamás. 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 Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, no estarás conmigo, no estarás donde yo estoy, no estarás a mi lado. Y que dice, pero entonces no. Si estamos hablando de estar contigo, si estamos hablando entonces de lo que significa lavarme los pies, lávame completo. Increíble, ¿no? Lávame completo. Lávame todo entonces, Jesús. Jesús le dice, no es necesario. No es necesario lavarte completo. Ya te bañaste, solo necesito lavarte los pies. Porque necesito que entiendas lo que acabo de hacer. Ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Ahora no entiendes lo que significa que yo, siendo Dios, siendo el Señor, haya lavado los pies de los discípulos. No lo entiendes. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Quién estaba más con ellos? ¿Quién más estaba ahí? También estaba Judas. ¿Se imagina de pronto a Judas que sus pies hayan sido lavados por el Señor? ¿Con qué cara puedes ver que alguien te sirve cuando más adelante le vas a dar una puñalada en la espalda? ¿A quién más adelante ibas a entregar? A veces nos pasa eso, ¿no? Nosotros traicionamos a aquellos de aquel que hemos recibido amor, hemos recibido servicio. No seamos como Judas. Pero ahí estaba el Señor con sus 12 hombres enseñándole una lección de servicio. Y hay muchas preguntas sobre el servicio entonces. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Dónde? Entonces veamos esas preguntas y respondamos a la luz del pasaje. ¿Vale? Entonces, una pregunta. ¿A quién debo servir? Muy bien. Jesús estaba inclusive con aquel que lo iba a traicionar. Entonces la respuesta sería a todos.
Inclusive al que me hace mal, sí, Joseph, inclusive al que me hace mal. ¡Wow! No lo puedo creer. Es que lo que hizo el Señor y decía, no lo entiendes ahora, no solo se trataba de limpiar un pie, se trataba de cambiar la forma en que vemos la vida, la forma en la que vemos al otro. ¿A quién entonces debo limpiar los pies? ¿A quién debo servir? Y la respuesta es a todos, inclusive a aquel que nos ha hecho daño o nos puede hacer daño. Inclusive más aquel que amamos, aquel que es nuestro hermano. ¿A quién? A que está a tu lado. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, ya lo veremos. ¿En dónde? En cualquier lugar, conforme cual sea la situación. ¿Por qué? Porque ese era el momento que Jesús iba a sufrir. Eran los últimos momentos que iba a pasar con sus amigos, con sus discípulos. Y él decide darle un ejemplo de servicio. O sea que, sea cual sea la circunstancia, mi Señor nos enseñó a servir. Bien. Entonces, ¿a quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? Sabemos que en cualquier momento. Si era la cena, pudo ser en el desayuno. Si era la hora del almuerzo, también podía hacerlo. En el cuándo, el servicio no interfiere en el tiempo, no se ve afectado por él. Llevamos entonces cuándo, a quién. Pero quiero decirles hoy algo muy importante. Hay dos partes que quiero que miremos hoy. Cuando servimos, podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal. Entonces necesitamos entender qué necesito para servir bien, como el Señor quiere, para que en su palabra cuando me dice, hey, ¿entiendes lo que acabo de hacer? Yo diga, sí, Señor, te entendí. Entendí lo que hiciste. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué necesito? Hay tres cosas que necesito yo para servir. Para servir, primero debo ser un hijo de Dios, que era lo que decíamos, hay una relación con el Señor. Si soy un hijo de Dios, sé que mi Padre es a quien le voy a servir. ¿Vale? Pero hay tres puntos importantes que necesitamos entender hoy, que necesitamos para servir de la manera correcta. Usted puede servir de una manera incorrecta, fácil, ahora más que está en casa, ¿no? Usted está en casa y hay que hacer aseo. Usted sabe, el aseo de pronto lo hacía su mamá, o de pronto lo hacía la señora de servicio, ya no va a poder ir. Entonces en la casa hay que distribuir tareas. Y dicen, venga, Juancho, tienes que ir a lavar los baños. Uy, no, yo no voy a ir a lavar nada. O de pronto va de mala gana y allá lavando los baños, ¿sí? Restregando, limpiando. Yo me acuerdo muchas veces que si mi madre me mandaba a hacer algo de aseo en la casa, me mandaba a hacer, tenía que ir a comprar algo a la tienda, hacer un mandado, me decía, ve por favor y compra tal cosa. Y yo hacía mala cara, decía, porque las mamás ven las malas caras inclusive. Y saben qué está pensando uno, qué está sintiendo. Decía, ¿sabes qué? No vayas. Prefiero hacerlo yo antes de tener una mala cara, porque va conforme a la actitud. Entonces hoy podemos nosotros estar sirviendo así, sirviendo, ayudando a otro. Buenas, ¿tiene una libra de azúcar? Ah, sí, aquí la tengo, tome. O inclusive cuando estábamos en la iglesia, íbamos de ujier y tocaba hacer el tinto. Vamos a preparar el tinto. Ah, este tinto otra vez toca hacerlo. La actitud influye. Pero si usted quiere servir de la manera que le agrada al Señor, de la manera que Él quiere para nuestras vidas, necesitamos tres cosas. Y quiero que por favor lo pueda tener en su corazón el día de hoy. La primera de ellas se llama humildad. La humildad no es ser mucho más que alguien, pero tampoco es ser mucho más bajo que alguien. La humildad es saber quién soy delante de Dios y delante de los demás. Pero inclusive en la humildad puedo darle un lugar al otro para servirlo. Puedo darle el mejor lugar. Si ven ahí de pronto en la pantalla de sus televisores, nos regala una cita que es Marcos 9, el versículo 35. Voy a darle el contexto de este versículo, ojalá lo pueda buscar en su Biblia, Marcos 9, versículo 35. Como ustedes se darán cuenta, mientras estemos en cuarentena, mientras estemos compartiendo más con personas, mientras estemos nosotros viviendo mucho más con alguien que de pronto no pasábamos tanto tiempo, se dará cuenta que siempre hay roces o siempre hay actitudes de esa persona que no nos agradan y sobre todo la vamos a conocer mucho más. Eso pasaba con Jesús y su equipo, con los discípulos. Mientras más andaban, más compartían, Él los conocía, iba aprendiendo de ellos, sabía que iba a responder, sabía cómo actuaría. Y ahí estaban entonces estos discípulos. En varios pasajes de los evangelios nos muestran un punto que se repite. Y ese punto que se repite era cuando todos discutían, oiga,
Si nosotros andamos juntos, si nosotros servimos al Señor, si Jesús es el Mesías, ¿quién de nosotros es el mayor? Si Jesús es el primero, ¿quién va de segundas? ¿Quién es el más importante? Y en Marcos 9:35, el Señor pasa esa situación, porque pasó varias veces, inclusive la mamá de dos de ellos, de Juan y Jacob, le dice un momento a Jesús: oye Jesús, yo quisiera que mis hijos cuando estén allá en el cielo se sienten a tu diestra. Una mamá intercediendo, preocupándose por eso. Pero Jesús cada vez que pasaba el conflicto por quién iba a ser el mayor, respondía a lo siguiente. Versículo 33, antes del 35. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Iban andando, iban caminando y seguro iban peleando como niños pequeños. Yo voy a ser el mayor, no, yo voy a ser el mayor. Mira, yo ando con Jesús más. No, yo soy de su círculo más cercano. ¿Qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entre sí, quién era el más importante. Increíble, ¿no? Yo soy el más importante. No, tú eres el más importante. Entonces Jesús se sentó. Llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Lo voy a repetir. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y los puso en medio de ellos. Abrazándole les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cuando queramos servir a alguien de la manera correcta, porque usted puede, como le digo, puede servir de la manera incorrecta. Inclusive, usted puede servir no siendo creyente, ya lo veremos. Pero cuando usted quiere hacerlo de la manera correcta, usted tiene que recordar que debe ser humilde. Usted no puede ir a servir pensando que es el primero, porque nuestro Señor, tomando forma de siervo, se humilló. Porque nuestro Señor dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Nuestro Señor miró con amor a los... Es tan importante el versículo 1 del capítulo 13 de Juan, porque nos da el contexto de que nuestro Señor nos amó hasta el fin. Entonces, si no nos humillamos, si no vemos al otro como alguien más importante para nosotros tener la reverencia con el servirle, no lo vamos a querer hacer. Y si no lo vamos a querer hacer, no vamos a tener la actitud correcta para hacerlo. Y en vez de hacerlo con agrado para el Señor va a decir: no, ese no fue el ejemplo que te dejé la vez que me quité el manto y tomé la toalla y lavé los pies de los discípulos. La humildad deja a un lado la posición para servir. La humildad no tiene en cuenta de siendo Dios el creador de todo, al cual deberían servirle, poder tener a un grupo de hombres peleoneros, a veces groseros entre ellos, a veces con actitudes meramente humanas, andando con Jesús mismo para lavar sus pies. El ejemplo de Jesús es tan grande que al líder le dice: sé humilde y sirve. Sirve viendo que si eres un líder de iglesia, si en tu trabajo, que ellos son más importantes. No tomes en cuenta tu posición, tu lugar, y que eso te restrinja a ti de ayudar a los demás. De ayudar, porque no importa el estrato, no importa cuánto dinero ganes, no importa cuán enfermo estés, no importa tu color de piel. Esa diferencia aquí no importa al momento de ser humilde, al momento de ver al otro como alguien al cual yo puedo ayudar. Lo segundo que necesito es amor. Este capítulo usted lo conoce y es muy conocido, está en 1 Corintios, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo para que recuerde el capítulo. Es como hacer esto. Después usted de una hora de estar haciendo esto, créame que se cansa. Pero no sobre todo se cansa, sino que le da fastidio. No lo recibe con agrado. Quiere desecharlo, quiere desaparecer eso. Quiere eliminarlo. 1 Corintios 13 nos dice eso. Que sin amor nosotros somos como un címbalo que resuena. Que nosotros somos como un metal rechinante. Que nosotros somos algo que no agrada a la gente. Que sin amor nosotros, al momento de servir,
realmente no vamos a hacer que el otro nos reciba con agrado, sino realmente va a hacer que nos desprecie, nos rechace. Sin amor, Cristo Jesús, ¿creen que hubiese podido lavar los pies? Sin amor, Cristo Jesús, ¿creen que hubiese podido ir a la cruz por personas tan malas como tú y como yo? Con personas que antes lo habían recibido como un rey, pero más adelante le iban a gritar, crucifíquenlo. El amor, dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 13. Dice que sin amor realmente no vale la pena. 1 Corintios 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Voy a saltar al versículo 13 porque dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero más excelente de ellas es el amor. Si yo no me humillo, voy a servir de la manera incorrecta. Si yo no amo, no vale la pena mi servicio. No vale la pena para mí y para aquel que lo está recibiendo. Y sobre todo Dios va a decir, estás haciendo la cosa por mecánica, estás haciendo las cosas porque te vean, porque quieren hacerlo. Pero nada vale si no hay amor en nosotros. Y ese amor usted no puede conseguirlo si no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Porque sin amor, de ese amor que nos inunda en el Señor, dice su palabra, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Llamamos humildad, amor. Pero algo muy importante que nos mostró el Señor, un tercer punto que necesitamos para servir de la manera correcta, es sacrificio. Si no nos sacrificamos, realmente no vamos a servir de la forma que Dios le agrada. ¿Sacrificar qué, Joseph? Tranquilo, ya no hay que morir en la cruz por los pecados, porque ya lo hizo Cristo Jesús. Era el único que podía, nosotros no podíamos. Entonces esa clase de sacrificio Dios no nos está pidiendo. Nos está pidiendo un sacrificio de nuestro tiempo, un sacrificio de lo que anhelamos, un sacrificio de pronto de nuestra comodidad, un sacrificio de pronto de aquello que nos gusta, por el bienestar del otro. Veamos la vida de Jesús. Cuando Jesús caminó en este mundo, sabía que tenía que sacrificar su relación, su comunión, su intimidad, el estar ahí pegado al Padre para andar con nosotros. Tenía que sacrificar también sus gustos, sus deseos, en el sentido de que iba a morir en una cruz por nosotros pecadores, siendo inocente. Sacrificaba realmente muchas cosas, pero nosotros también podemos hacerlo el día de hoy. Y es algo importante, si queremos servir de la manera correcta, si el Señor nos dice, oye, sirve, ayuda al otro, sea alguien que le pueda dar bienestar a los demás, humíllate, ámalo, tendrás que sacrificar. Y tengo que decírselo hoy, porque de pronto dice, no, servir es fácil. Servir es solo ir a comprar el azúcar o me sobra el azúcar y se lo doy a alguien. No, vamos a tener que sacrificar tiempo. Inclusive ahora, nuestros gustos de decir, puedo tomarme 1 o 2 horas para mis cosas, puedo decir, lo voy a sacrificar para que mi casa pueda centrarse en Dios, ya que en los domingos no estamos yendo a la iglesia. Voy a sacrificar de pronto mi dinero y en vez de, antes me comía un plato de 50,000 pesos de almuerzo, voy a comerme unos 8,000 y sé que hay gente en este momento en la iglesia
que de pronto no está trabajando y necesita el mercado. No saben en este tiempo cuánto ha sido para mí de pensar y difícil, porque empieza a extrañar uno cosas que antes veía natural. ¿Cuánto extraño de pronto usted un abrazo? ¿Cuánto extraña de pronto ir a comer la empanadita al final de la iglesia? ¿Cuánto extraña de pronto una sonrisa, una mirada cálida? Extraña de pronto ser ujier y recibir a la persona con un abrazo y con amor, diciéndole bienvenido. De pronto no valoramos cosas, no valoramos esas cosas porque las vemos comunes y corrientes. Pero ahora que en la distancia no las tenemos, debemos ser más amorosos. Debemos entender que el otro nos necesita. No podemos ser egoístas. Eso inclusive hay que sacrificarnos a nosotros mismos. Sacrificarnos en el sentido de que no puedo pensar solo en mí. No puedo pensar en mí, en mi bienestar y los 4 que están en mi casa. Pienso en ellos, pero también pienso en aquel que está afuera. Y si pienso en aquel que está afuera, sacrifico mi tiempo para decirle que Cristo Jesús lo ama. No solo amemos de palabras, sino de hecho y de verdad, dice la palabra de Dios. Y eso requiere, con el mensaje que damos, con la actitud de nuestra vida y con las cosas materiales inclusive que podemos proveer. Con lo espiritual y con lo material, porque ambas cosas las necesitamos. Entonces, esas 3 cosas necesitamos para que podamos servir de la manera que Dios quiere. ¿Qué necesito para servir bien? Humildad, amor y sacrificio. Porque no va a ser fácil. Servir a los demás muchas veces no es fácil. Servirle a alguien que no quiere que le sirvas, ayudarle a alguien que no quiere que le ayude, a veces no es fácil. Uno dice, ¿sabe qué? Ya no le ayudo más y me voy y no vuelvo. ¿Qué tal Jesús hubiese hecho con nosotros, no? Hecho lo mismo, diciendo, ¿sabes qué? Otra vez pecaste, chao, adiós. Necesitamos 3 cosas para hacerlo de la manera que Dios quiere. Pero también quiero decirle 3 advertencias que hay que hacer al momento, que hay que tener en cuenta al momento de servir. 3 advertencias, 3 cosas con las cuales quiero que usted el día de hoy pueda tener cuidado. Tenga cuidado el día de hoy con esas 3 cosas al momento de servir. Ya que usted está sirviendo, está ayudando, inclusive en la iglesia, eran parte de alabanza, dirigía, predicaba. Tenga cuidado con estas 3 cosas. Quiero que lo anote en su corazón, que sirva, pero las tenga presente. La primera de ellos, al tener cuidado, es no te engañes. ¿No te engañes? Sí, Joseph. No te engañes. ¿Sabes por qué? Porque el servir es tan fácil a veces. Porque son acciones muchas veces. Son cosas que puedo hacer, que puedo palpar. Cosas que puedo ver que nos engañamos. ¿Saben por qué nos engañamos? Quiero que esto lo anote en su corazón. El servir a otros, sabiendo que es lo que Dios quiere. El servir en la iglesia, ayudar, poner los cables, cantar en alabanza, ser ujier, el servir, las acciones, nunca van a reemplazar una verdadera relación con Dios. El servir no reemplaza la relación. Porque a veces pensamos que estamos bien con Dios porque estamos en diferentes ministerios, porque estamos sirviendo, porque todos los domingos estamos los primeros en la iglesia, somos los últimos en irnos, y servimos y servimos y servimos y creemos que estamos bien. Cuando de pronto nuestro corazón está más alejado de Dios que nunca. Esa advertencia la dejó el Señor. Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21, dice lo siguiente. Era Marcos 7. Les debo la cita, pero en ese contexto ya mucho lo conocemos. Era el contexto en el cual decía Jesús lo siguiente: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicábamos. Y Él va a decir lo siguiente, y qué duro es eso: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Y sabe qué es lo terrible de esta frase? Que va a llegar un momento en el cual lo verdadero va a separarse de lo falso. Y era un momento en el cual estaremos con Dios, lo que realmente hemos creído
en la obra de Cristo Jesús, porque no es por obras que ganamos la salvación para que alguien se gloríe, no es por obras y haciendo miles de cosas, como cree la gente, que podemos nosotros ganarnos un lugar en el cielo, sino es solo por la obra de Cristo Jesús. Lo interesante de esta advertencia que da Jesús es que cuando los toma el ejemplo, estos hombres hacían cosas importantísimas, hacían cosas como expulsar demonios, predicar su palabra, pero ellos nunca dijeron, Señor, Señor, yo confío en ti como mi Cristo, yo confío en ti como mi Salvador, quiero estar a tu lado. No, ellos pusieron las acciones, ellos pusieron las cosas, ellos pusieron en ese momento lo que se ve, más que una fe verdadera en aquel que podía salvarlos, que era Cristo Jesús. Entonces, querida iglesia, querido amigo, usted cuando sirva, no se engañe. No piense que porque está haciendo muchas cosas para el Señor, que cree que son para el Señor, usted es salvo y sobre todo que su relación con Dios está bien. Porque el servicio debe ser una consecuencia de que mi relación con el Señor está bien. Quiere servir en la iglesia, quiere servir a los demás. Arregla primero tu relación con Dios y que esa relación esté fuerte para servir a los demás, para ayudarlos. Eso es una advertencia que nos da el Señor. No te engañes. No pienses que por estar haciendo tanto estás agradando al Señor cuando tu corazón realmente está alejado. ¿Sabes qué? Mejor, arregla tu corazón y sirve más, ayuda más. Eso es lo que quiere el Señor, que no nos engañemos. Iglesia Aposento Alto. Sede 140.